Bueno, para los que recién entraron, me presento de nuevo, soy el profesor Ricardo Guevara. Vamos a empezar con la primera clase de Física 1. Les decía que recién hace 5 días me nombraron profesor de la materia. Vamos a desarrollar esta clase. Estimo que serán 3 clases para ver los contenidos prioritarios o mínimos de la materia, porque tenemos solamente este mes para verlo. Y bueno, espero que me acompañen y a que hagan los trabajos prácticos que podamos cumplimentar con los requisitos mínimos de la materia. Entonces vamos a empezar con los temas. Ustedes pueden hacer las preguntas, ya sea utilizando el micrófono o por chat. Vamos entonces a empezar, ya son 13 alumnos, me dijeron que son 23, así que estamos casi la mitad. Bien, quiero primero que me digan si están viendo la pantalla. Sí, profe, yo puedo ver. Sí, Bueno, también. bueno, estamos bien, ¿me escuchan bien también? Sí, Bueno, ok, entonces, sí, profe. bien. Entonces, abran los micrófonos únicamente cuando quieran hacer un comentario a partir de ahora. Y sí, solamente para hablar, intervenir, ahí lo encienden el micrófono. Ajá, bien. Después le voy a tomar listas. Tengo más o menos datos. Entonces vamos a empezar con la definición de física. Esto lo vamos a abordar rápidamente. La física es la ciencia que estudia las propiedades de la materia y de la energía. Vamos a ver mucho de esto, de materia ahora, y también de energía y de las fuerzas. Aparte de estudiar las propiedades de la materia y de la energía, establece leyes que van a explicar los fenómenos naturales, excepto los que modifican la estructura molecular de los cuerpos, que eso lo ven en química. Entonces vamos a estudiar propiedades de la materia y de la energía. Nos vamos a enfocar en lo que es fuerzas, movimientos y leyes de Newton, que es lo que tendríamos que haber desarrollado durante el año. Pero vamos a desarrollar los contenidos mínimos. La física, al ser una ciencia, utiliza el método científico. También lo deben haber visto en físico-química a lo que es el método científico, así que lo vamos a leer nada más. Tenemos 5 fases, que va a ser la observación. Cuando se quiere estudiar un fenómeno, hay que primero empezar a observar ese fenómeno, cómo se produce y qué características tiene. Después el segundo paso es la experimentación, que consiste en cambiar las circunstancias que intervienen en el fenómeno y registrar la información y los conocimientos existentes. Después el tercer paso es la hipótesis, que es una suposición que se propone para explicar un fenómeno determinado. Por ejemplo, si yo digo que la Tierra atrae los cuerpos, podría ser una hipótesis que yo formulo y después tengo que comprobarla, esa hipótesis. Una vez que compruebo la hipótesis, vendría a ser una ley. Por ejemplo, la ley de gravitación universal. Y luego, el último paso es la teoría, cuando se comprueba experimentalmente un conjunto de leyes que corroboran la hipótesis que dimos en el paso 3, surgida de las observaciones. Eso es a modo de introducirnos a lo que es a los primeros temas que vamos a desarrollar a través de trabajo práctico. Entonces, ahora sí empezamos con el trabajo, los temas que vamos a desarrollar en los trabajos prácticos. Vamos a hablar de las fuerzas.
profe, no lo escucho. Sí, no, no estoy hablando, estaba viendo si es que había más alumnos esperando. Bueno, Ah, ok. bueno, entonces vamos con las fuerzas. La existencia de las fuerzas, ustedes saben que existen fuerzas porque en la vida cotidiana eh, vemos cómo las fuerzas que existen. Vamos a ver qué sería, qué acción puede ser calificado en física como una fuerza y qué efectos son los que tiene que producir. Entonces acá en este cuadro que está también en la teoría que les pasé ayer, tenemos lo que puede hacer una fuerza. Una fuerza puede, como ven ahí en el dibujo, puede poner en movimiento un cuerpo que estaba en reposo. En este caso estamos viendo una pelota de golf, al comienzo está apoyada en el suelo, está quieta, está en reposo, y para ponerle en movimiento yo utilizo, en este caso esta persona utiliza una fuerza aplicando un golpe con la garrocha a esa pelota. Entonces, la fuerza puede poner en movimiento un cuerpo que estaba en reposo, ven la figura ahí. La otra cosa que puede hacer una fuerza es detener un cuerpo que estaba en movimiento. O sea, tenemos acá el caso de una pelota que está en movimiento, en este caso el arquero detiene la pelota que estaba en movimiento. También una fuerza puede cambiar la rapidez o la dirección de un movimiento. De rapidez y dirección vamos a hablar dentro de unos minutos. Entonces la fuerza cambia la rapidez o la dirección de un movimiento. Es algo parecido a esto, nada más que en este caso la fuerza detiene el cuerpo y en este otro caso, en el caso de una tenista, cuando la pelota viene en movimiento, puede cambiar la rapidez que lleva esa pelota con la raqueta, aplicando una fuerza con la raqueta, y cambiar también la dirección de ese movimiento que tiene la pelota. En ese momento tiene la dirección y cuando golpea con la raqueta cambia y tiene otra dirección la pelota. Y después lo que también puede hacer una fuerza es deformar un cuerpo. Acá se está presionando una goma espuma, una esponja, y se produce una deformación del cuerpo. Ustedes cuando hacen ejercicio, cuando hacen flexiones, cuando hacen abdominales, también aplican fuerza y están deformando de alguna manera su cuerpo, están cambiando la forma de su cuerpo haciendo las flexiones o abdominales o el ejercicio que hagan. Entonces, en todos estos casos estamos hablando de fuerza. Cuando se pone en movimiento un cuerpo que está en reposo, cuando se detiene un cuerpo que está en movimiento, cuando se cambia la rapidez o la dirección de ese movimiento o cuando se deforma un cuerpo. Bien, todo eso es lo que puede hacer una fuerza y lo que puede hacer que se califique algo como fuerza, que puede hacer cualquiera de estas cosas. Hasta acá se va entendiendo. Sí, profe. Ok. Bueno, cualquier duda usted me pregunta. Entonces la definición de fuerza, ya que vimos los ejemplos anteriores, es que es toda acción capaz de alterar el estado de reposo o de movimiento de los cuerpos o de producir en ellos alguna deformación. Fíjense que dice capaz de alterar, acuérdense que es cambiar, modificar. Entonces, capaz de alterar el estado de reposo o de movimiento. Estamos hablando de cuerpos que pueden estar en reposo, o sea, quietos en un lugar, como el caso de la pelota de golf antes de que sea golpeada, o cuerpos en movimiento, como el caso de la pelota de fútbol o la pelota de tenis, y también que se pueda producir
alguna deformación en esos cuerpos, como visto con la goma espuma o cuando ustedes hacen actividades deportivas. Bueno, seguimos entonces. Entonces, fuerza es toda acción capaz de alterar el estado de reposo o de movimiento de los cuerpos o producir en ellos alguna deformación. Para los que recién se están uniendo, vean el cuadro de los gráficos que están en la teoría. Y también la fuerza es una magnitud física vectorial que nos da la medida de la interacción entre los cuerpos. Vamos a ver más adelante qué significa magnitud vectorial. Las unidades de la fuerza, y esto es muy importante porque esto lo van a ver el año que viene, van a trabajar con eso. La unidad de fuerza en el sistema internacional, porque tenemos varios, 2 o 3 sistemas de unidades que utilizamos y que tendrían que haberlo visto en físico-química. La unidad de fuerza en el sistema internacional, también llamado MKS, es el Newton. El Newton tiene símbolo de N mayúscula y se lo define como la fuerza que debe aplicarse a un cuerpo que tiene 1 kilogramo de masa para que tenga una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Esa es la definición de Newton. Entonces Newton va a ser igual a, fíjense, la fuerza que se aplica a un cuerpo que tiene una masa de 1 kilogramo y que obtiene una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Un newton entonces igual a 1 kilogramo por 1 metro sobre segundo al cuadrado. Y esto lo tienen que tener en cuenta y recordarlo. ¿Cuál es la otra unidad de fuerza que utilizamos en otro sistema? Que también se utiliza el sistema técnico, es el kilogramo fuerza o kilopondio. El kilogramo fuerza o kilopondio se lo define como la fuerza que ejerce la gravedad en la superficie de la Tierra sobre un cuerpo de 1 kilogramo de masa. O sea que se diría que es lo que pesa un cuerpo que tiene 1 kilogramo de masa en la superficie terrestre. Entonces, cuando nosotros vamos a pesarnos en la balanza, fíjense que decimos pesarnos, lo que nos indica la balanza en farmacia o en la balanza que tengan en la casa va a ser la cantidad de kilogramos fuerza que pesamos, o también se lo llama kilopondio, que es nuestro peso. O sea, son kilogramos fuerza. Si ustedes pesan 60 kilos, decimos nosotros, son 60 kilogramos fuerza, porque es el peso de nuestro cuerpo en la superficie terrestre. Eso va a depender de la fuerza de gravedad de la Tierra. Ustedes van a tener otro peso en otros planetas. Lo que no se modifica es la masa de un cuerpo. En este caso de la medida de kilogramos fuerza o kilopondio, si nosotros nos pesamos, es, digamos, una relación directa. Si tenemos nosotros 50 o 60 kilogramos de masa y nos pesamos en una balanza, nuestro peso va a ser 60 kilogramos fuerza o 60 kilopondios. Acá hay una tablita donde se muestran las unidades de masa en los distintos sistemas. Acá sería el sistema MKS o sistema internacional, donde la masa se utiliza la unidad kilogramo y para fuerza se utiliza la unidad newton. El otro sistema que vamos a ver es el sistema técnico, donde también se utiliza
como unidad de masa el kilogramo, pero como unidad de fuerza se utiliza el kilogramo fuerza o kilopondio. Como unidades de fuerza, entonces acá seguimos con esas unidades, tenemos las equivalencias. Hemos dicho que un newton es 1 kilogramo por 1 metro sobre segundo al cuadrado, y un kilogramo fuerza va a equivaler a 9,8 newtons. Recordemos que un kilogramo fuerza es una unidad que se utiliza en el sistema técnico y newton es una unidad que se utiliza en el sistema internacional. Bien, y aquí hay otras equivalencias porque también hay otro sistema que es el CGS, que no vamos a utilizarlo por lo menos en los prácticos. Un newton va a ser equivalente a aproximadamente 0,102 kilogramos fuerzas o kilopondio. Esto lo pongo entre paréntesis porque se puede utilizar como nombre para la unidad de kilogramo fuerza o kilopondio. En el trabajo práctico, vamos a trabajar con conversiones de newton a kilogramo fuerza o kilopondio y conversión de kilogramo fuerza o kilopondio a newton. Bien, entonces, recapitulando, hemos hablado de fuerza, hemos definido, hemos hablado de qué es capaz la fuerza, poner en movimiento un cuerpo que está en reposo, o detener un cuerpo en movimiento, o cambiar su rapidez o la dirección, y también que puede provocar la deformación de un cuerpo. Esa fuerza es una magnitud física vectorial que mide la interacción entre los cuerpos, y la fuerza la medimos con las unidades. En el sistema internacional o MKS vamos a utilizar como unidad de fuerza el newton, y el newton se lo define como la fuerza que se tiene que aplicar para que un cuerpo de 1 kilogramo de masa tenga una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. También tenemos como unidad de fuerza, aparte del newton, lo que se llama o se denomina kilogramo fuerza o kilopondio, que tiene otra definición, se denomina fuerza, kilogramo fuerza o kilopondio a la fuerza que ejerce la gravedad en la superficie sobre un cuerpo de 1 kilogramo de masa. O sea que estamos hablando de la fuerza de gravedad acá, sobre 1 kilogramo de masa. Son distintas medidas que se utilizan. Acá se refiere a la gravedad de la Tierra, y para Newton se refiere a una fuerza que se tiene que aplicar a 1 kilogramo de masa para que tenga una determinada aceleración, que sería 1 metro por segundo al cuadrado. Esas unidades, el Newton se utiliza en el sistema MKS o sistema internacional. Fíjense que tenemos como unidad de fuerza el Newton, y en el sistema técnico tenemos como unidad el kilogramo fuerza o kilopondio. Se utilizan los dos términos. Mientras que la unidad de masa en los dos sistemas, en el MKS o internacional y el sistema técnico, va a ser el kilogramo. Ahora hemos visto las equivalencias, estas son las que más nos interesan. Acá está la definición de Newton, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, y el kilogramo fuerza equivale a 9,8 newton. Ahora, en el trabajo práctico vamos a trabajar sobre conversiones de newton a kilogramo fuerza o kilopondio y conversiones de kilogramo fuerza o kilopondio a newton. Tengo acá un ejemplo del trabajo práctico. No sé si ven en la pantalla
lo que estoy viendo ahora de Word. ¿Qué están viendo lo de PowerPoint? Ajá, bien, bien, bien. Ok. Ahora están viendo lo de Word, donde dice trabajo práctico. Sí, Bueno, ahora sí. Ahora sí. ahí van a tener un ejercicio de este tipo. Yo les voy a dar, les voy a pasar los trabajos prácticos personalizados, o sea, cada uno va a tener distintos valores acá para que puedan hacer los ejercicios. Pero va a ser algo así: convierte en Newton las siguientes fuerzas, que se las da en kilogramos fuerza o kilopondio, que es lo mismo, nada más que yo estoy utilizando los dos términos para que se acuerden que son lo mismo. Y después también se le va a dar fuerzas expresadas en Newton para convertirlas a kilogramos fuerza. Entonces acá tenemos un ejemplo de conversión de Newton a kilogramos fuerza o kilopondio. Supongamos que quiero convertir 200 Newton a kilogramos fuerza. No sé si están viendo el PowerPoint ahora. Conversión de Newton a kilogramos fuerza. Bueno, entonces, si partimos de que un kilogramo fuerza equivale a 9,8 Newton, entonces esto vendría a ser una regla de 3 simples. Voy a entonces buscar 200 newton, que es lo que tengo que convertir, y lo voy a multiplicar por la equivalencia. Siempre tenemos que ver de que si yo quiero pasar a kilogramos fuerza, la equivalencia, que sería un kilogramo fuerza igual a 9,8 newton, cuya división me va a dar 1, voy a ver que si yo tengo newton acá arriba en el numerador, tengo que tener los newton acá en el denominador para que se eliminen. Cuando yo simplifique, entonces voy a tener 200 newton y lo multiplico por 1 kilogramo fuerza sobre 9,8 newton. Al multiplicar esto, fíjense que acá, al tener newton en numerador y newton en denominador, se cancelan y me va a quedar únicamente la unidad kilogramo fuerza. Entonces, lo que tenemos que hacer siempre cuando hacemos operaciones en física o cuando tienen unidades va a ser multiplicar los números. Aquí en este caso tenemos esto, a ver si están familiarizados con fracciones. Acá tengo una fracción y este número entero que tengo 200 también es una fracción, nada más que acá tendría como denominador 1. Entonces 200 dividido en 1 es 200 y se escribe 200 nomás. Al multiplicar con otra fracción, yo multiplico lo que tengo acá en el numerador por lo que tengo, por el otro valor que tengo en el numerador, y acá en el denominador con lo que tengo en el denominador de la otra fracción. Esto es un número entero, así que el denominador es 1 acá siempre. Entonces, cuando multiplico, vamos a multiplicar 200 por 1, me va a dar 200, y acá tengo 9,8 por 1 es 9,8. Estas dos unidades newton por newton se cancelan, se eliminan, se simplifican, y me va a quedar 200 kilogramos fuerza sobre 9,8. Siempre que tenemos fracción vamos a dividir los valores, 200 dividido 9,8, y el resultado va a ser
que 200 newton equivalen a 20,408 kilogramos fuerza. Esto lo vieron el año pasado en las conversiones de unidades en físico-química. Bueno, entonces quiero que lo vean después en casa a estas conversiones. Yo después les voy a pasar las diapositivas, pero es básicamente el mismo contenido que tiene la teoría. Esto quizás no esté y se lo agrego para que lo vean. Entonces, fíjense ahora, cuando yo quiero convertir de kilogramos fuerza a kilopondio a newton, hago lo mismo. Entonces tenemos 35 kilogramos fuerza y lo quiero pasar a newton. Parto de esta igualdad, un kilogramo fuerza igual a 9,8 newton. Y acá, como yo quiero pasar kilopondio a newton, tengo 35 kilopondio, y fíjense que acá pongo la misma equivalencia, pero ahora ese 1 kilopondio o 1 kilogramo fuerza va a ir en el denominador, porque tengo que cancelarlo o simplificarlo con el valor que yo quiero convertir. Se va a multiplicar los 35 por los 9,8 que tengo en el numerador, y acá, como tengo 1 por 1 es 1, y voy a únicamente, para obtener el resultado, multiplicar los 35 por 9,8, que me va a dar un resultado de 343 newton, porque eso lo quiero buscar yo. Parto de 35 kilogramos fuerza y el resultado tengo que obtener newton. Queda newton porque acá simplifico kilopondio y kilopondio, kilogramo fuerza y kilogramo fuerza. Esa sería la forma de conversión de newton a kilogramo fuerza y de kilogramo fuerza a newton. Kilopondio es lo mismo, kilopondio y kilogramo fuerza es lo mismo. Entonces es la conversión que tienen que hacer en el trabajo práctico. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre esto? Bueno, igual pueden consultarme después por privado en WhatsApp. Previamente lean o vean el video. Yo lo voy a dejar grabado, se está grabando, y lo voy a subir al link para que lo vean en YouTube. Bueno, la fuerza, entonces, hemos dicho que tiene comunidades newton y kilogramo fuerza, dependiendo del sistema que se utilice. Hemos dicho también que es capaz de poner en movimiento un cuerpo que está en reposo, o de detener un cuerpo que está en movimiento, o cambiar su dirección o su rapidez, y también que puede producir una deformación en el cuerpo. La fuerza se puede expresar como un vector. Algunas magnitudes quedan totalmente determinadas cuando, además de su valor o módulo, conocemos su dirección y su sentido. Entonces, hasta acá nosotros decimos que la fuerza puede tener un valor, supongamos una magnitud 15 newton, estamos dando entonces el valor o intensidad y la unidad. Pero para definirla completamente a la fuerza, también es necesario indicar en qué dirección y qué sentido tiene esa fuerza. Pues yo voy a aplicar, sé que son 15 newton, pero no sé dónde se están aplicando y hacia dónde. Entonces la fuerza yo la puedo representar con lo que se denomina un vector, que es esta flecha que ven ustedes en color rojo.
esa flecha va a representar un vector. El vector tiene se conforma por distintas partes que significan o indican algo respecto a la fuerza. Ese vector va a tener lo que tenemos acá, va a ser el punto de aplicación, que es el punto donde se aplica la fuerza. En el vector de la imagen dice es el punto O, origen o punto de aplicación, y es donde se comienza a dibujar el vector. El módulo es la intensidad que tiene la fuerza. Entonces va a ser, el vector representa el módulo, intensidad o el valor que tiene la fuerza de acuerdo al largo que tiene este vector. Si nosotros lo medimos con una regla, fíjense que tenemos 3 unidades acá. Si lo hacemos en un papel milimetrado, tenemos 3 unidades. En el caso de que si yo digo que este vector representa 15 newton y yo lo hago en un papel cuadriculado y digo que cada cuadrícula vale 5 newton, entonces 15 newton lo dibujo con una flecha de 3 cuadrículas, que es aproximadamente 1,5 centímetros, como para dar algún valor, algún ejemplo. Entonces, cuando ustedes representan también, esto es algo a escala también, como cuando hacen un dibujo técnico, un dibujo, ¿qué tipos de escalas utilizan? ¿Le enseñaron eso en dibujo técnico? ¿No vieron escalas en dibujo técnico? Parece que no. ¿Sí vieron? O sea, cuando yo dibujo en dibujo técnico un objeto que no puede entrar en la hoja, por ejemplo, si estoy dibujando una pared de 10 metros, yo tengo que usar una escala para poder dibujarlo en el plano. Por ejemplo, ustedes capaz que pusieron una escala 1, 2.10, 1, 2.100. Quiere decir que estoy utilizando valores, que 1 centímetro representa 1 metro, por ejemplo, y en función de eso hago de una determinada medida esa pared. O sea, la pared de 3 metros la represento con 3 centímetros. Este es algo parecido. Yo, para representar 15 newton, puedo utilizar que 1 centímetro represente 5 newton, y acá, teniendo 3 centímetros, supongamos, tengo 15 newton. O sea, utilizamos una escala para representar un vector. El largo de ese vector me representa el módulo o la intensidad de la fuerza. Bien, entonces volvamos. La fuerza se representa, es una magnitud vectorial, es decir, que aparte del valor, como hemos visto, el valor y la unidad, que es 15 newton, también tengo que completar esa magnitud vectorial indicando la dirección y el sentido. Para representar una fuerza utilizamos vectores. Ese vector está compuesto por un origen o punto de aplicación, y también su largo, el largo del vector, representa el módulo o intensidad de la fuerza, que en este caso va a ser 15, puede ser 100 newton, pueden ser 20 kilogramos fuerza. El módulo o intensidad va a ser el número, el valor que tiene esa fuerza. Y después, en dirección, vamos a tratar de verlo gráficamente. La dirección va a ser la línea, la recta, puede ser la recta, es una línea imaginaria, la recta
sobre la que se produce esa fuerza. Mientras que el sentido va a ser la orientación que va a tener esa fuerza. Nos imaginemos un ascensor, que lo voy a representar yo con este rectángulo que tengo acá. Un ascensor tiene una dirección. ¿Cuál sería la dirección de este ascensor? Bien, una dirección vertical. ¿Por qué es vertical? Hacia arriba y hacia abajo. Bueno, va de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Entonces la dirección de este ascensor va a ser vertical. Y el sentido, ¿cómo va a ser el sentido de acuerdo al caso? Arriba o abajo. O sea, si va hacia arriba, el sentido yo lo puedo representar con una flecha que me indica que el ascensor está subiendo. Entonces va a tener un sentido ascendente, o si lo vemos en un plano, va a decir, si esto no fuera un ascensor y vemos dibujado con la vista superior, va a ser hacia el norte, etcétera. En el caso del ascensor, cuando sube, el sentido va a ser hacia arriba, y cuando baja, el sentido va a ser hacia abajo. Entonces es la diferencia entre dirección y sentido. En dirección estamos hablando de la línea o la recta en la que se produce el desplazamiento del ascensor, en este caso, esa es la dirección, que hemos dicho que es vertical. Y en el caso de sentido, tenemos dos tipos de sentido en este caso, que va a ser hacia arriba y hacia abajo. Entonces es la diferencia entre dirección y sentido. Chicos, por favor, silencien el micrófono. Cuando quieran hacer una pregunta, ahí lo abren y me hacen la pregunta. ¿Se entendió esto de dirección y sentido? Dirección se lo define como la recta sobre la que actúa el vector fuerza. Acá en este caso, R, esa línea punteada, es la dirección. Y sentido son las dos orientaciones posibles que puede tener la fuerza. O sea, esta fuerza puede ser hacia la derecha o también puede ser hacia la izquierda. Entonces acá tenemos la dirección y el sentido va a ser cuál orientación tiene la fuerza. En el caso del ascensor que vimos recién, la dirección es esta línea, donde es el R, que es la por donde se desplaza el ascensor. Esa es la dirección, es el camino, la recta por donde se desplaza el ascensor, y decimos que la dirección es vertical. Pero el sentido puede ser hacia arriba o hacia abajo, en este caso del ascensor. Si fuera, o el desplazamiento fuera de esta manera, horizontal de un cuerpo, el sentido va a poder ser hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, esa sería la diferencia entre dirección y sentido. No sé si se entendió eso. Sí. Eso es líneas paralelas. En realidad eso es geometría.
pero en física utilizamos todo lo que es matemática y geometría en este caso para representar un vector. Las líneas paralelas, sí, las líneas paralelas serían algo como esto, así para que lo veas gráficamente. Las líneas paralelas son líneas que nunca se cortan en un punto. Supongamos esta línea, ahí lo aproximé mucho. Supongamos esta línea, la que está arriba, en el contorno ese de la hoja, es paralela con esta otra línea porque nunca se cruzan. Lo mismo que dos calles, supongamos la San Martín y la Mendoza son calles paralelas porque nunca se cruzan, no hay esquina entre esas dos rectas. En cambio, lo contrario a paralelo, vas a escuchar perpendicular, es cuando dos líneas, supongamos esta que tenemos acá que estoy indicando yo, esta línea y esta línea recta, cuando se cruzan, pero aparte de cruzarse, forman un ángulo recto, es decir, 90 grados. Ahí son perpendiculares, o sea, aparte de cruzarse, entre ellas forman un ángulo recto o de 90 grados. Entonces utilizamos mucho eso de perpendiculares y paralelas. En este caso tendríamos perpendiculares estas dos líneas. Bien. Continuamos entonces. Entonces el vector se representa, una fuerza se representa con vectores porque una magnitud vectorial tiene un punto de aplicación que es todo el módulo de intensidad, que sería lo que representa el vector con el largo que tiene este vector. Eso es la intensidad. Este largo va a representar los 15 newton o 100 newton o 20 kilopondios que yo quiera representar así como ejemplo. Eso lo hacemos a escala, como hacen en dibujo técnico para representar el módulo del vector. Y ese vector tiene una dirección, que es la línea imagina donde se produce, la recta, y el sentido es hacia dónde, qué orientación tiene la fuerza sobre esa dirección. Bien. Vamos, con eso terminamos lo que es fuerza. En realidad tendríamos que ver representaciones de fuerza con vectores. Estamos omitiendo los sistemas de fuerza colineales, sistemas de fuerzas concurrentes y de fuerzas paralelas, porque no tenemos tiempo para desarrollar eso. Lo importante es que ustedes sepan qué es una fuerza, los valores o unidades que se utilizan para representar una fuerza y qué es un vector, qué es un vector, los componentes y que esos vectores se utilizan para representar la fuerza. Sí. O sea, los vectores los utilizamos para representar fuerzas. Me está hablando de, o sea, cuando yo quiero representar distintas fuerzas, porque intervienen distintas fuerzas, digamos, a eso lo llamamos sistema de fuerzas. Supongamos que yo tengo este objeto y sobre ese objeto puedo aplicar una fuerza, como está aplicando en esta flecha. Yo estoy representando que ese vector es una fuerza. Puedo tener otra fuerza acá y puedo tener otra fuerza aplicada
de esta manera sobre ese cuerpo. A ver. Entonces tenemos un sistema de fuerzas. Lo que me está diciendo es, por ejemplo, hay un sistema de fuerza que son las colineales, donde podemos tener el caso de que se aplican o tienen el mismo punto de aplicación. Supongamos estas dos fuerzas. Pueden tener el mismo punto de aplicación, pero pueden tener distintos sentidos. Entonces yo los puedo representar así. Cuando tiene el mismo punto de aplicación y tiene el mismo sentido, como no se va a poder ver bien los dos vectores, se pone uno al lado del otro para poder sumarlos. Eso no lo vamos a ver ahora porque no tenemos el tiempo necesario. Eso tendríamos que haberlo visto si hubiésemos comenzado desde marzo. Lo tendríamos que haber visto bastante bien a eso. Pero, Yo había ido a la profesora, me había preparado y me había quedado con la duda porque no me acuerdo muchas cosas. ajá, bueno, en este caso es sistemas de fuerzas colineales. Cuando tenemos en distintos, este, ya no son sobre la misma dirección, fíjense que aquí hay distintas direcciones, ahí estamos hablando de sistema de fuerzas concurrentes, donde ahí aplicamos ya otros métodos gráficos para resolverlos y fórmulas matemáticas. Entonces, es un sistema de fuerzas y está representado por vectores. Y hay formas de calcularlo, ya sea a través del dibujo y midiendo con una regla o con fórmulas matemáticas. Bueno, volvamos al tema. Vamos a ver ahora movimiento. Movimiento, vamos a primero ver la primera ley de Newton, que también se la llama primera ley de Newton de movimiento o ley de la inercia. Esa ley expresa que todo objeto continúa en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme si no actúa ninguna fuerza sobre ese objeto o si la resultante de la fuerza que actúa es nula. Bueno, ¿qué es lo que dice con todo esto? Es que si un objeto está en reposo, o sea, está quieto, no tiene movimiento, o si el objeto está en movimiento, se va a modificar, digamos, no se va a modificar ese estado a menos de que actúe alguna fuerza. Entonces, la palabra clave de esta definición es continúa. O sea, va a continuar quieto o va a continuar moviéndose con el requisito de que no haya ninguna fuerza que actúe sobre ese objeto. A esa propiedad de los objetos de resistir cambios en su movimiento se le llama inercia. Y que lo vemos en todo momento, la vida cotidiana, cuando ustedes van en el colectivo, supuestamente ustedes están, digamos, no supuestamente, ustedes están en movimiento dentro del colectivo y cuando el colectivo frena de golpe, ustedes tienden a seguir el movimiento porque van impulsados hacia adelante en el colectivo. Entonces tienden a seguir el movimiento. Cuando nosotros queremos empujar un auto que está quieto, nos cuesta un poco primero porque el auto tiende a permanecer quieto en estado de reposo. Eso es lo que se llama inercia. Y aquí vemos algunos ejemplos. En este primer caso, ¿ustedes qué creen? ¿Cae la moneda al vaso cuando saco yo la tarjeta rápido esa tarjeta, la moneda cae al vaso o no? Sí, ¿Por qué?
Bueno, aparte de la gravedad, ¿por qué cae en el vaso y no cae fuera del vaso? Ha estado en la, Y porque está en la línea recta al centro del vaso. porque se puede, Bueno, o sea, la inercia, esta moneda está quieta, entonces va a tender a permanecer quieta. Claro, si yo tiro fuerte esto, la moneda va a tender a quedar en reposo. Si yo lo retiro despacio, obviamente voy a arrastrar el papel con la moneda y va a caer afuera. Pero si yo tiro fuerte este papel, la moneda cae dentro del vaso. Es lo mismo que pasa cuando ponen el mantel, esos mozos que hacen competencia, ponen un mantel, ponen la vajilla y pueden retirar el mantel y dejar la vajilla encima de la mesa por la inercia. ¿Mm? Porque lo que está en reposo tiende a conservar ese estado de reposo. Lo mismo que el martillo, cuando yo quiero, cuando hago un movimiento hacia abajo y lo paro repentinamente de golpe o lo asiento sobre una tabla, van a ver que la cabeza se aprieta. Cuando se va soltando la cabeza del martillo, muchas veces golpeamos el martillo del lado del cabo para que esto se ajuste, y es porque yo muevo el martillo y la cabeza del martillo tiende a seguir en movimiento y entonces se ajusta más. Ahí estamos aprovechando la inercia de un objeto que está en movimiento. Y el otro caso también, por ejemplo, cuando yo aumento la fuerza repentinamente, en este caso, con la mano y tiro, ¿de qué lado se va a cortar esto? Arriba. Cuando yo tiro repentinamente, o sea, velozmente esto, se va a romper de acá de abajo. Si yo tiro lento, sí se va a romper de acá arriba. Es lo mismo que si yo, otro caso, a ver que lo ven más, yo tengo un auto que se para y traigo otro auto y le pongo un elástico, ¿cómo tienen que andar esos autos? Tienen que andar despacio para que tire la línea. Si yo a- eh, arranco, acelero el auto que lleva el otro que está quieto, que no está funcionando, si arranco fuerte se va a cortar el cable, pero sé que tengo que arrancar despacio para que me tire, lo haga desplazar al auto que está atrás. Porque si yo arranco fuerte, se rompe el elástico porque el auto que está atrás tiende a permanecer en estado de reposo. Entonces tengo que acelerar despacio para ir arrastrando ese auto. Si no, se puede romper la cuerda o el elástico que pongo para arrastrar el auto. Entonces todo eso tiene que ver con la inercia o la primera ley de Newton. Acuérdense del amigo Newton, ahí uno de sus compañeros puso una reseña de Newton, Isaac Newton, bueno, filósofo, físico, teólogo, inventor, alquimista inglés, bueno, lo que escribió y las leyes que estableció, muy importante. Bueno, otro que han compartido letra de música, bueno, eso no lo compartan acá, ¿no? Bien, volvamos. Entonces, primera ley de Newton es la ley del Newton del movimiento, ley de la inercia. Entonces, la palabra clave es continúa. Todo objeto continúa en su estado de reposo, de movimiento, rectilíneo uniforme, si es que no actúa ninguna fuerza que haga modificar ese estado. O sea, yo para cambiar el estado de reposo, como visto recién en definición de fuerza, tengo que aplicar una fuerza para que algo que está quieto se ponga en movimiento, y para que algo que esté moviéndose cambie su dirección o o su rapidez o se quede quieto, también tengo que aplicar una fuerza. Si no se aplica una fuerza, ese objeto continúa en estado de reposo o en estado de movimiento. Eso lo quiere decir la primera ley de Newton.
Ahora vamos a hablar ya de movimiento, reposo y movimiento. Como hemos dicho, un cuerpo está en reposo cuando mantiene una posición invariable en el espacio respecto a un punto de referencia y por un determinado tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Si el punto de referencia es de acuerdo a quién lo está viendo o a qué punto tomamos para decir que algo está en reposo. Entonces, si queremos ver este diagrama, podemos ver este diagrama. Si hay dos personas que están en un tren o en un colectivo, están dentro del colectivo, uno está al lado del otro, entonces para esta persona, el compañero o la persona que está sentada al lado, está en estado de reposo porque está quieto sentado en el colectivo. Ellos, tomando como punto de referencia el colectivo o el tren, están los dos en estado de reposo. Pero para otra persona que toma como punto de referencia la vereda o el costado del carril, esas dos personas están en movimiento cuando pasa el tren. O sea, de acuerdo al punto de referencia que yo tomo, es que puedo decir que un objeto está en reposo o en movimiento. Lo mismo que un auto. Si un auto está parado, lo veo en la calle, para nosotros está en reposo, pero está en reposo en movimiento con otro punto. Si yo lo veo desde otro punto de referencia, el auto, al estar en el planeta Tierra, está en constante movimiento porque el planeta Tierra tiene una cierta velocidad con respecto al Sol. O sea, si yo estuviera fuera del planeta Tierra, el auto, que yo lo veo en reposo en la calle quieto, también está en movimiento. Eso es lo que se dice con respecto a un punto de referencia. Un cuerpo puede estar en reposo o en movimiento a través de un cierto tiempo. Y movimiento lo definimos como que un cuerpo está en movimiento cuando cambia de posición o de lugar en el espacio respecto de un punto de referencia también, a través de un cierto tiempo. Entonces, respecto a esta persona, estos dos están en movimiento cuando se mueve el tren porque en un determinado tiempo están acá y si pasan 2 segundos van a estar por acá, supongamos, de acuerdo a la persona que está en el punto C mirando cómo pasa el tren. Ellos están en movimiento, pero para esta persona que está al lado de la otra dentro del colectivo o del tren, los dos están en estado de reposo durante esos 2 o 3 segundos, pero para él, el del punto C, están en movimiento. Entonces tenemos reposo y movimiento como concepto siempre respecto de un punto de referencia. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta, chicos? No, yo no. Vimos la primera ley de Newton en lo que es movimiento, primera ley de Newton de movimiento o ley de la inercia. Todo objeto contiene un estado de reposo de movimiento rectilíneo uniforme si es que no actúa otra fuerza que cambie ese estado. Hemos visto los ejemplos y los conceptos de reposo y de movimiento. Y vimos lo que es el punto de referencia. Vamos a ver otro término que es la trayectoria. Cuando un cuerpo está en movimiento va a tener distintas posiciones. Si yo voy dibujando esas posiciones, esas distintas posiciones a través del tiempo van formando, delimitando una trayectoria que va siguiendo ese cuerpo que se está moviendo. Hay distintos tipos de trayectorias. Si
el cuerpo se desplaza en línea recta, la trayectoria que acaba de describir va a ser una trayectoria rectilínea. También si va en forma circular, va a ser una trayectoria circular. También hay trayectoria elíptica, que es la que describe, por ejemplo, la Tierra alrededor del Sol. Es una trayectoria elíptica, pues tiene forma de elipse. También hay trayectoria parabólica, como el caso de este chico que está tirando la pelota hacia el cesto. Primero, cuando impulsa la pelota, va describiendo hasta que llega al canasto, y si entra una parábola, va subiendo y luego baja ese balón. Entonces ahí tenemos una trayectoria parabólica, acá tenemos una trayectoria elíptica, y en el caso de estos juegos, Calecita, o no me acuerdo cómo se llama este juego de las plazas, tiene una trayectoria circular. Entonces las trayectorias son las distintas posiciones que va tomando un cuerpo en movimiento a través del tiempo. De acuerdo a esas posiciones tenemos trayectorias rectilíneas, circular, elíptica, parabólica, irregular, si no tiene ninguna forma definida, etc. Ahora vamos a ver lo que es la rapidez. Siempre que tenemos un cuerpo en movimiento, yo puedo definir, sí. Sí, esa es la idea. Estoy grabando y después chequeo si está bien la grabación. La subo y les paso el link. Pero eso lo grabo para que las repasen. Lo ideal es que estén todos en la clase, y después, cuando tengan alguna duda, la ven a la grabación. Entonces seguimos con la rapidez. Es definida como la distancia recorrida por unidad de tiempo. O sea, todo objeto que tiene movimiento tiene una determinada rapidez que puedo calcularla. Como unidad de rapidez, al ser distancia sobre tiempo, las más usuales para nosotros acá en Argentina sería kilómetro barra hora, que lo leemos kilómetros por hora, y o también pueden llamarlo kilómetros sobre hora, pero este es como más se lo menciona. Y metros por segundo, metros sobre segundo. Lo que se utiliza más en el sistema, digamos, lo que se utiliza, la unidad de velocidad que se utiliza en el sistema internacional, o MKS, es metros por segundo. Tenemos un ejemplo de cómo calcular la rapidez con esta fórmula. Rapidez igual a distancia sobre tiempo. Recuérdenlo a eso. Vamos a ver también una regla de cómo recordar esa fórmula. El ejemplo dice: un ciclista recorre 3000 metros en un tiempo de 5 minutos. ¿Cuál es su rapidez? Entonces acá lo primero que tenemos que tener en cuenta son las unidades. Ustedes pueden tener metros o kilómetros aquí. Bien. Entonces, metros o kilómetros. Entonces, si tenemos metros, podríamos trabajar con metros sobre segundo, pero acá me da el tiempo en minutos. Eso quiere decir que tenemos que convertir primero los minutos en segundos. Entonces, para calcular acá, primero establecemos las unidades, y entonces si tengo minutos, los pasaré a segundos, haciendo un minuto es igual a 60 segundos. Entonces 5 minutos van a ser 300 segundos. Entonces aplico la fórmula distancia sobre tiempo. Tenemos que la rapidez es igual a los 3000 metros sobre 300 segundos. Y ahí hacemos la división, que me va a dar como resultado que la rapidez es de 10 metros sobre segundo.
Eso también lo tienen que resolver en el trabajo práctico. Acá tenemos en trabajo práctico ejercicios de cálculo de rapidez media, rapidez instantánea. Eso lo vamos a ver ahora. Entonces, se aplica para rapidez esta fórmula, distancia sobre tiempo, y ustedes van a ir tendiendo a utilizar metros por segundo. En el caso que se les dé kilómetros por hora, utilizan kilómetros por hora. ¿Qué es la rapidez instantánea y la rapidez promedio? La rapidez instantánea, aquí les da un ejemplo, que un auto, más que nada acá en la ciudad, no se desplaza siempre con la misma rapidez. No puede mantener la misma rapidez durante 10 o 20 cuadras, porque puede recorrer una calle con una velocidad determinada, supongamos 30 o 40 kilómetros por hora, después baja la velocidad y se queda quieto a 0 kilómetros por hora cuando hay un semáforo en rojo, y luego va a aumentar esa rapidez, supongamos a 20 o 30 kilómetros por hora, dependiendo el tráfico, o sea, la cantidad de vehículos que hay. Entonces va modificando esa rapidez. ¿Cómo sé yo en el auto? ¿Cómo sé qué rapidez tiene el auto en ese momento? Es mirando el velocímetro. O sea, en algún momento me va a indicar que estoy a 50, en otro momento me va a indicar que estoy quieto a 0 y otro a 20 o 30. Entonces esa rapidez que yo puedo ver en ese momento, en ese instante, es lo que se conoce como rapidez instantánea. La rapidez promedio, en cambio, es cuando yo quiero hacer un viaje, me interesa saber cuánto tiempo me va a tomar recorrer una distancia, y ya presupongo que no voy a tener la misma rapidez en todo momento, porque también pasa que tengo que cruzar ciudades, en algún momento sí voy a mantener la rapidez constante durante un tiempo, pero yo voy a calcular la rapidez promedio dividiendo la distancia total recorrida y el tiempo que he empleado. Supongamos que quiero ir a Metam y sé que hay 200 kilómetros más o menos de distancia y demoro 2 horas en llegar. Entonces la rapidez promedio va a ser igual, los 200 kilómetros sobre las 2 horas, voy a tener una rapidez promedio de 100 kilómetros por hora que tuve para viajar hasta Metam. El ejemplo que se da acá dice, si recorremos 200 kilómetros en 4 horas, veremos que la rapidez promedio es dividir los 200 kilómetros sobre el tiempo que llevó, y voy a tener entonces 250 kilómetros por hora. Es el cálculo que vamos a tener para la rapidez promedio. Entonces, rapidez promedio utilizamos esta fórmula. La rapidez instantánea no usamos una fórmula porque es la rapidez que tengo en ese momento, que yo, en el caso del auto, puedo verla en el velocímetro. ¿Alguna duda sobre rapidez instantánea y rapidez promedio? ¿Qué es la rapidez instantánea? La rapidez instantánea es cuando yo, es la rapidez que yo tengo en ese momento, digamos. En el caso de un auto, cuando vos vas por el centro o cuando estás en la ciudad, el auto en algún momento tiene mayor rapidez. En otro momento te vas a frenar porque hay un semáforo. Y en otro momento vas a volver a aumentar la velocidad, pero menos porque hay muchos autos en la calle. La rapidez que vos llevas en el momento en que estás, o sea, cuando vos vas rápido, ves en el velocímetro 50 kilómetros por hora o 60, esa es la rapidez instantánea, es la que tenés en ese instante, nada más.
Esa es la rapidez instantánea, la que tenés en un instante determinado. Y sí. Aquí dice alguien en el chat, dice, disculpe que no vaya con el tema, pero si la luz no tiene masa, ¿por qué un agujero negro le puede afectar? Esa pregunta ya vamos a ver ahora el término de masa y de velocidad. Ya está fuera del tema. Sigamos con esto y después ya vamos a hablar de lo demás. Pero pasa que quiero terminar eso, pues tengo que explicar otras cosas y ya nos quedan 15 minutos. Ok, ¿Mm? Bueno, sigamos con... Entonces, ¿quedó claro lo de rapidez instantánea? sí, profe, gracias. Bueno, rapidez promedio, ahí ya tengo la fórmula, es cuando ya he recorrido una distancia y un tiempo, y entonces ya dividimos rapidez promedio, distancia total recorrida, sobre el intervalo de tiempo empleado. Y ahí está el ejemplo. Yo después les voy a pasar estas diapositivas y también mantener la grabación. Entonces entramos a velocidad. La velocidad va a ser la rapidez, es lo mismo que vimos en los vectores. La rapidez la obtengo escribiendo un valor y la unidad. Por ejemplo, si yo digo 15 kilómetros, o lo que tengo acá, 60 kilómetros por hora, estoy indicando la rapidez. Pero para que sea velocidad, también voy a tener que indicar la dirección del objeto que se está moviendo. Y ahí ya voy a tener la velocidad. Entonces, cuando decimos que un automóvil viaja a 60 km por hora, estamos hablando de rapidez. Pero cuando digo que aparte ese vehículo que se mueve a 60 km por hora lo hace hacia el norte o hacia la derecha o hacia la izquierda, ahí estoy especificando la velocidad. Pues la velocidad es una cantidad vectorial. La defino también con un vector y en el vector indico la dirección y el sentido. Entonces, esa es la diferencia entre rapidez y velocidad. La rapidez me va a indicar el valor y la unidad. En el caso de velocidad me va a indicar el valor, la unidad y la dirección. En este caso, el auto se mueve a 60 km por hora al norte. Ahí estamos especificando velocidad. Si yo digo que el auto se mueve a 60 km por hora, estoy hablando de rapidez. La rapidez es una cantidad escalar, mientras que la velocidad es vectorial cuando defino la dirección. Esa es la diferencia entre velocidad y rapidez. Dentro de lo que es velocidad, hablamos de velocidad constante y de velocidad variable. La rapidez constante no varía, dice acá. O sea, algo que tiene rapidez constante no disminuye ni aumenta su rapidez, se mantiene con un solo valor. Pero la velocidad constante, aparte de que la rapidez no aumente ni disminuya, también va a tener que tener una dirección constante. Es decir, que la velocidad constante va a ser un movimiento en línea recta a rapidez constante. ¿Por qué digo que es en línea recta? Vamos a ver la definición de velocidad variable. Me dice que si la rapidez o la dirección cambian, o si las dos cambian, entonces cambia la velocidad. Y ahí estamos hablando de velocidad variable. Entonces un automóvil que anda en círculos puede tener una rapidez constante, pero no tiene una velocidad constante porque la dirección va cambiando constantemente. Si yo lo dibujo en vectores, van a ver que
la dirección cambia, si es circular va cambiando en todo momento, entonces no tengo una velocidad constante, eso va a ser una velocidad variable. Puedo tener rapidez constante, pero al mismo tiempo velocidad variable porque mantiene la rapidez pero no la dirección. Entonces únicamente voy a tener velocidad constante cuando tengo rapidez constante y lo hace en línea recta. ¿Esta parte se entendió? Velocidad constante y velocidad variable. ¿Quién es el...? Ah, sí. Profe, ya mandó el práctico. Tienen que atender esto, dejen de jugar. Los prácticos son personalizados. Ya les voy a enviar. Los prácticos tienen distintos valores, uno para cada uno, para que puedan desarrollarlo personalmente. Así que atiendan y vean cómo se resuelven. Ya les pasé de rapidez y de conversiones de unidades. Sí. Hoy. Después les paso el link por el grupo. Entonces, si yo hablo de velocidad constante, estamos hablando de una rapidez constante, o sea, un auto que se desplaza a 20 km por hora siempre en línea recta. ¿Por qué? Porque tenemos velocidad y aparte vamos a tener la misma dirección. La velocidad variable va a ser cuando la rapidez o la dirección cambia. O sea, yo puedo tener un auto que está andando en círculos a una velocidad constante, supongamos que el que tenía en línea recta estaba circulando a 50 km por hora, este auto que anda en círculos también 50 km por hora, tiene una rapidez constante, pero al andar en círculos, al circular en círculos, va a estar cambiando constantemente la dirección. O sea, si yo tengo en círculos, si el auto va describiendo este círculo, fíjense que va a tomar en este punto, va a tener, cuando está en este punto, va a tener esa dirección si va en línea recta, pero para hacer el círculo va a ir cambiando constantemente de dirección. En este punto va a tener esa dirección, en este otro punto va a tener esa dirección y entonces va cambiando constantemente de dirección para mantener el movimiento con trayectoria circular. Por eso es que se dice que es velocidad variable aun cuando yo tenga la misma rapidez. Recordemos que rapidez y velocidad no son iguales, no es lo mismo. No sé si se entendió con ese ejemplo. En cambio, si el auto va en una sola línea recta, al tener la rapidez constante y la misma dirección, la velocidad es constante. Si no se desplaza en línea recta, supongamos forma circular, la dirección va a cambiar constantemente y entonces no es una velocidad constante, es una velocidad variable. Bueno, entramos a lo que es movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento que se desarrolla sobre una línea recta y que tiene una velocidad constante. Se llama rectilíneo porque la trayectoria es una línea recta y uniforme porque la velocidad no varía, no cambia la velocidad. Recorre espacios iguales en tiempos iguales. La fórmula de movimiento rectilíneo uniforme
va a ser velocidad igual a espacio o distancia sobre tiempo. Esa es la fórmula. Lo mismo que la de rapidez. Decíamos distancia recorrida, esta es la distancia o espacio sobre el tiempo. Velocidad igual a espacio sobre tiempo. Y las unidades que utilizamos para velocidad va a ser también kilómetros por hora, metros por segundo o centímetros por segundo. Nosotros vamos a trabajar más con kilómetros por hora o metros sobre segundo. Las características de movimiento rectilíneo uniforme es que recorre distancias iguales en tiempos iguales. La velocidad del vehículo, del móvil, se mantiene constante durante el movimiento y nunca cambia la dirección o el sentido de la velocidad. Esas son las características de movimiento rectilíneo uniforme, que no se dan, digamos, es un poquito, digamos, es ideal esto porque sabemos que por la ley de gravedad, por la fuerza de rozamiento, no llega a darse un movimiento en línea recta que sea uniforme. Sí se va a dar en lugares donde no hay gravedad, por ejemplo en el espacio. Si yo aplico una fuerza sobre un objeto, ese objeto se va a mantener desplazando en una velocidad constante hasta que haya otra fuerza que lo detenga. Sí, sí. O sea, tenemos fuerza de acción y de reacción. Entonces te puede desplazar vos y también el objeto que arrojes. Sí, pero supuestamente en el espacio, si yo agarro un objeto y lo tiro, no va a ser el objeto el que se va a desplazar hacia adelante, sino yo me voy a desplazar hacia atrás, como si ese objeto hubiera hecho una fuerza sobre mí para desplazarme hacia atrás. No, es al revés, depende de tu masa y la masa del objeto. Claro, eso lo vamos a ver ahora, lo de masa y peso. Lo vemos en segunda y tercera ley de Newton, que va a ser la clase que viene. Bueno, seguimos entonces con la fórmula rectilínea uniforme. Este es un triangulito para que utilicen para acordarse de la fórmula. Decimos que velocidad igual a distancia sobre tiempo. Si vemos acá la B y tapo la B, vamos a tener distancia sobre tiempo. Si yo quiero saber cómo calculo tiempo y tapo T, voy a tener distancia dividido velocidad. Y si yo quiero saber cómo calculo la distancia, tapo distancia y tengo velocidad por tiempo. Ese es un dibujo memotécnico, digamos, para acordarse la fórmula de distancia, velocidad y tiempo para los problemas de movimiento rectilíneo uniforme. Lo que tengo que tener siempre en cuenta para resolver estos problemas es que en el sistema internacional las unidades que voy a utilizar son metros sobre segundo para velocidad, metro para distancia y segundo para tiempo. Bien. ¿Cómo convertimos las unidades? Eso le voy a pasar también un anexo donde hay ejemplos de conversión de unidades. También se les pide eso en el trabajo práctico, cómo convertimos de metros por segundo a kilómetros por hora. El desarrollo es, si tengo 20 kilómetros por hora, entonces voy a tener, si quiero pasarla a metros sobre segundo, lo multiplico por 3600 sobre 1000. Esto vendría a ser por la cantidad de segundos que hay en una hora y la cantidad de metros que hay en un kilómetro. Y en definitiva, hacer multiplicar metros por segundo por 3,6. Y para pasar de kilómetros por hora a metros por segundo,
va a ser dividir esos kilómetros por hora por 3,6. Eso les voy a pasar unos ejemplos, pues ya estamos llegando a las 12. Las equivalencias de tiempo, estas son las principales. Ya saben que un minuto es 60 segundos, la hora es 60 minutos, aquí falta que una hora son 3600 segundos para poder hacer los pasajes de unidades de kilómetro por hora a metros sobre segundo y metros sobre segundo a kilómetros por hora. Eso es lo que se les pide. Este es un modelo del práctico que les voy a pasar. Acá tienen para resolver rapidez, que es lo que vimos recién, y velocidad. Algunas son preguntas para razonar y las otras son para realizar el cálculo. Bien, y después esto es para graficar. Entonces con esto que vimos hasta ahora tienen para hacer hasta el punto 10 del primer práctico. Yo les voy a pasar el primer práctico entre hoy y mañana. Voy a pasar un PDF personalizado. Quiero que me envíen los... ¿Tienen todos correo electrónico? Bueno, me mandan por WhatsApp privado, mándenme el correo electrónico, así yo les envío el trabajo práctico. Bueno, silencien el micrófono. Y el que no presente práctico se la lleva. No sé si eso es lo que preguntan ahí. Bueno. ¿Qué? Sí, como ustedes quieran. Si no presentan los prácticos, desaprueban. ¿Por qué? El profe de TIC dijo que no se puede desaprobar, algo así dijo. No podemos repetir. No, es verdad. O sea, ustedes pueden estar presentando prácticos hasta marzo, abril. Ustedes tienen que presentarlos ahora y ya se desentienden. Si no, van a acumular tareas y trabajos hasta el año que viene y van a tener que hacer todas las actividades de este año y de la siguiente, cuando ahora las pueden presentar tranquilamente. Profe, solamente hoy va a ser la clase. Ahí ya les pasé yo un link en el grupo de una página. Ahí tengo los enlaces para las otras dos clases. Vamos a tener clases los dos próximos jueves, el 12 y el 19, a esta misma hora. Entonces ahí ya me hacen las consultas sobre los prácticos. Yo les voy a pasar el práctico entre hoy y mañana a cada uno. Ustedes pásenme la dirección de correo. Les paso el práctico. Son personalizados, o sea, tienen distintos valores para cada uno. Si no, bueno, obviamente se van a pasar los resultados. Así que tienen que prestar atención a eso. Bueno, ya hoy voy a subir la clase para que la consulten. Con esto ya estaríamos terminando la clase de hoy. La clase que viene vamos a seguir con otros temas y me van a poder hacer las consultas de algunas dudas. También pueden hacerlas por el grupo o por privado.
Bueno, con esto terminamos, chicos. Nos vemos el jueves que viene entonces. Muchas gracias, profe. Chao, hasta luego.